Este fin de semana, el presidente Daniel Noboa afirmó que enviaron un nuevo proyecto de ley económica urgente para que el sector privado genere más energía. Expertos señalan que esta medida no es suficiente para tratar la crisis energética por la que atraviesa el país. Que vuelven a insistir y enviaron un proyecto de ley económico urgente para subir la generación de energía del sector privado de 10 megavatios a 100 megavatios. Es lo que escribió en su cuenta de X el presidente de la República, Daniel Noboa. Lo que a decir de Sebastián Rivadeneira, analista energético, no es suficiente para solucionar la crisis energética de este año y ni siquiera del siguiente. Porque cada año la demanda va creciendo aproximadamente unos 450 megavatios. Los apagones del 2025 se van a solucionar solamente con la adquisición de generación emergente y a partir del año 2026 se estarían viendo nuevas soluciones siempre y cuando inicie la construcción de los proyectos ya en este año. Por lo que dice, el proyecto de ley debería evitar poner un techo a la generación privada y más bien darles la libertad y garantías para operar en el país. Pero no solamente basta con ofrecerles a los privados una cierta capacidad límite de instalación, sino los instrumentos jurídicos para que ellos tengan la seguridad de recuperar el dinero que ellos van a invertir. En enero se presentó la Ley de Competitividad Energética en la que, según Noboa, la Asamblea no vio mejor opción que poner un techo de apenas 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado. Pronunciamiento que es criticado por el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, quien dice que fue el propio presidente y su bancada quienes propusieron esta ley. Esta normativa se aprueba incluyendo los votos del correísmo, es decir, el gobierno es quien finalmente tiene la responsabilidad y tiene el costo político de la aprobación, así como del fracaso de la ley. Por lo que piden que el nuevo proyecto sea revisado a profundidad e incluso se analice quitar el techo de generación de energía del sector privado, para lo cual habría incluso que modificar la Constitución. Estamos proponiendo que se abra el mercado eléctrico de manera masiva y total para que el sector privado pueda invertir y generar los recursos, así como la dotación de energía necesaria para el país. Al respecto, el gremio de empresarios afirma que analiza lo dicho por el primer mandatario, para luego emitir un pronunciamiento. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció oficialmente la inscripción de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Con ello, son ya 5 binomios presidenciales los que han realizado su registro para las elecciones generales 2025. El anuncio del primer mandatario fue realizado con este video mediante redes sociales. Aquí da a conocer que su compañera de fórmula para las elecciones 2025 es María José Pinto, quien hasta esta semana se desempeñó como la titular de la Secretaría Técnica contra la Desnutrición Infantil. Con ello es oficial que el primer mandatario deberá pedir licencia durante el tiempo de la campaña electoral, es decir, entre enero y febrero del próximo año. Quienes continúan con este proceso es Revolución Ciudadana, con la postulante Luisa González a la presidencia, y Democracia Sí, con Iván Saquicela. Organizaciones políticas que este sábado realizaron un acto simbólico de la inscripción de sus candidaturas. Sin embargo, aún no hay registro en el sistema del CNE de que toda su documentación esté cargada. Y que no solamente vinimos a suscribir un compromiso con el país, sino que asistimos a un templo simbólico de la democracia, en la que venimos a decir al Ecuador que vamos a sacarle de la corrupción, que vamos a luchar por la paz. De que aquí, frente a ustedes, tienen una mujer que sabrá conducir este país con la verdad, con la honestidad, con la capacidad. Los binomios que sí están inscritos oficialmente, además de ADN, son del movimiento Creo, conformado por Francesco Tabaqui a la presidencia y Blanca Sacancela a la vicepresidencia; de Centro Democrático con el binomio Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla; del Partido Sociedad Patriótica con Andrea González y Galo Moncayo; y de Unidad Popular, con Jorge Escala a la presidencia y Pacha Terán a la vicepresidencia. Es decir, 5 en total, según lo establecido en el calendario electoral. El próximo miércoles 2 de octubre vence el plazo para cumplir con este proceso para las elecciones presidenciales del 2025. Policía capturó a una mujer implicada en el crimen de la asistente de fiscalía asesinada la semana pasada en Guayaquil. Además, los agentes hallaron el taxi que tomó la víctima involucrado en esta muerte violenta. Catherine Lisette Tumbaco Chilla, con antecedentes penales por robo.
es la principal sospechosa capturada por el crimen del asistente de fiscalía, asesinada y hallada en un botadero de basura la noche del pasado jueves en el sur de Guayaquil, con sus pies atados con un cable de celular. La asistente de fiscalía Diana Fernanda Miranda Cobeña, de 46 años, trabajaba en el 9º piso en la Secretaría de la Fiscalía Provincial, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdoba, centro del puerto principal. Había tomado un taxi con dirección a su domicilio. Luego, en horas de la noche, se enteran de lo que había ocurrido. La acción, mediante justamente realizando estas líneas investigativas, permitió identificar el vehículo taxi que fue alquilado y sobre todo que recogió a la funcionaria y que prácticamente tenemos en esa línea investigativa que fue alquilado por la Hoy Ciudadana. El taxi donde se embarcó la funcionaria fue hallado en el Cantón Durán, estacionado en los exteriores de una vivienda. Continuando con esta investigación, obtendremos cuál fue la posible causa que condujo al asesinato del asistente de fiscalía. En este caso, el vehículo que fue levantado, algunos indicios dactilares, algunas máculas de sangre que estaríamos próximamente ingresando en cadena de custodia para que se continúe con la investigación de este hecho que causó conmoción ante la ciudadanía y ante la opinión pública. Por su parte, la Fiscalía de Ecuador dispuso la práctica de pericias y demás diligencias con el fin de determinar a más responsables. La construcción del Centro de Privación de Libertad de Máxima Seguridad, El Encuentro de Santa Elena, sigue en curso. Este centro, que se edifica en 16,2 hectáreas, tendrá capacidad para 800 reclusos y tendría una inversión de $52 millones. A vísperas de los primeros 100 días de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la comuna Juntas del Pacífico en Santa Elena, no se conocen muchos detalles sobre su avance. Con tomas aéreas se logró captar imágenes sobre su progreso, donde se evidencia una extensa explanada con 5 bases. Según trabajadores, ya inició el levantamiento de los 2 primeros pabellones y en 15 días aproximadamente continuarán los 3 restantes. El gobierno nacional declaró este perímetro como zona de seguridad, limitando el acceso solo a personal autorizado, además de contar con custodia privada y presencia militar. La edificación de este centro penitenciario de máxima seguridad ha traído consigo movimiento en el sector, aumentando el flujo económico y consigo la delincuencia. Pero no es solo esto lo que causa malestar en los comuneros, sino también la falta de cumplimiento a las promesas realizadas por parte del gobierno para esta localidad. Hasta el momento no existe pronunciamiento sobre la construcción del subcentro de salud, la unidad educativa, la cancha de fútbol sintético o la mejoría en la potabilización del agua. Otra de las promesas fue dar prioridad a la mano de obra local. Sin embargo, esto tampoco se ha cumplido en su totalidad, según lugareños. Los dirigentes de esta comuna aspiran a que las autoridades se manifiesten en el transcurso de este mes, pues mientras dure la construcción de la denominada cárcel del encuentro, se deberá cumplir con los compromisos establecidos. Continuamos revisando más noticias. Desde finales de febrero de 2025, todos los carros nuevos del país empezarán a recibir nuevas placas vehiculares. Asegura la Agencia Nacional de Tránsito que esta decisión fue tomada para disminuir las adulteraciones y clonaciones de este elemento de identificación. Que el parque automotor crece cada año entre 15% y 20%, es lo que asegura la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. De ahí que para reducir las posibilidades de adulteraciones y clonaciones de placas vehiculares, resolvieron otorgar para 2025 nuevas placas para los vehículos nuevos. Te ofrecen fabricarte la placa a la medida, que es algo que debe desaparecer poco a poco. La entidad añadió que las nuevas placas serán entregadas a finales de febrero e inicios de marzo de 2025, una vez que se haya agotado el stock existente tanto en la fábrica de la Agencia Nacional de Tránsito como en los municipios, y a medida que el usuario vaya necesitando el elemento de identificación. Estas nuevas placas contarán con algunas características que evitará que sean fácilmente clonadas o adulteradas, como código QR, reflectividad, holograma de seguridad, materiales especiales y microtextos de seguridad. Es mucho más fácil para un agente de control verificar si la matrícula no ha sido falsificada, si el usuario está con los puntos correspondientes para poder conducir, si el usuario reportado en ese vehículo tiene vigente su licencia. Hay mucha información que va a salir de ese nuevo código QR que está en la placa.
En la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito se indicó que de la misma manera se entregarán nuevas placas para las motos, que son la mayor parte del parque automotor del país. Cambia la forma, actualmente es casi cuadrada y vuelve a ser horizontal. El Código Orgánico Integral Penal sanciona a la persona que conduzca un vehículo automotor sin placas de identificación o con placas alteradas u ocultas con el 30% de un salario básico unificado, es decir, $138. Además, se le reducirá 6 puntos a su licencia de conducir. Según la Agencia Nacional de Tránsito, las provincias en las que más se adulteran placas vehiculares son Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Se estima que pasarán aproximadamente 2 años desde que se emitió el nuevo reglamento el pasado mes de julio para que todos los carros del país cuenten con las nuevas placas. Y ante la sequía de varios de los ríos, el gobierno nacional se preocupa por conservar el embalse Mazar, el cual se alimenta de 6 ríos ubicados en Cuenca y Gualaceo. Pero ¿qué tan importante es la represa Mazar? En el siguiente reportaje conoceremos su historia. La concesión de una de las obras más esperadas, Embalse Mazar, se dio en el gobierno del entonces presidente Lucio Gutiérrez, un 10 de marzo del 2005, mediante un concurso de firmas internacionales. Con más de 14 años de operación comercial, el Embalse Mazar, ubicado entre las provincias de Azuay y Cañar, es considerado el más importante del país. Así también lo dio a conocer el ministro de Energía, Antonio González, en una rueda de prensa el pasado 23 de septiembre. Ustedes conocen la situación que se reflejó en el COE nacional, conocen la estadística crítica de lo que ha llegado al embalse de Mazar y saben lo importante que es mantener ese embalse. La tarea estratégica es mantener el embalse de Mazar para poder tener control sobre el sistema energético nacional. Mazar se alimenta de los 4 ríos que atraviesan Cuenca, como son Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui, además de los ríos Santa Bárbara y San Francisco, ubicados en el cantón Gualaceo. Es decir, si el caudal de estos ríos baja, el embalse Mazar estaría en alerta. A su vez, la represa Mazar mantiene el complejo hidroeléctrico Pauta Integral, conformado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que juntas aportan megavatios importantes al sistema nacional interconectado. Esta obra fue ejecutada por el consorcio integrado Impregilo de Italia y Ardoiza Crespo de Ecuador, con una oferta que superó los $188 millones. Aunque meses después se firmó 2 contratos más, es decir, la obra final tuvo un costo que bordeó los $400 millones. En otro tema, un nuevo hecho violento se suscitó en Portoviejo, provincia de Manabí. Sujetos armados que se desplazaban en un vehículo siguieron y dispararon a una familia que se movilizaba en un vehículo color negro. El automotor perdió control e impactó a un vehículo que se encontraba estacionado. Los sicarios aprovecharon el impacto para bajarse del auto y seguir disparando a la pareja que se encontraba en el interior, quienes fallecieron en el lugar, mientras que un bebé de 5 meses apenas quedó gravemente herido. Y les contamos que 5 firmas internacionales están interesadas en proveer más de 200 megavatios de generación flotante a Ecuador. Al momento se las analiza. Hasta terminar septiembre se esperan 3 propuestas para la compra de equipos que permitan generar más de 300 megavatios adicionales. El gobierno pisa el acelerador en su objetivo de alquilar y comprar nueva generación eléctrica, crisis de por medio. Al momento, 5 firmas de países como Panamá, Turquía, Chile, México y España han presentado sus propuestas para el alquiler de generación flotante de 240 megavatios, mientras que, sin fecha aún, se lanzará un nuevo proceso bajo las mismas condiciones que permitan alquilar 100 megavatios, tanto como la capacidad de la barcaza turca que ya está en operación. A la par, avanza la compra de generación térmica terrestre. Se esperan propuestas hasta los días 26, 28 y 30 de septiembre para las centrales Esmeraldas 4, Santa Elena y Pascuales respectivamente. Estas podrían generar 313 megavatios cuando entren en operación. Por lanzar a licitación se encuentran también otras unidades de generación térmica para las centrales Durán y Santa Elena 2. 135 megavatios sumarían estas últimas. Estos procesos corresponden a la declaratoria de emergencia que hizo SELEC el 16 de septiembre pasado. La mira al menos 9 contratos que apuntan a generar 928 megavatios. Para el especialista Sebastián Rivadeneira,
Es importante que se empiece a pensar ya más allá de la crisis. Esta adquisición que hace el gobierno, por supuesto, es emergente, es lo único que se puede hacer por el momento, pero paralelamente ya se tienen que iniciar los otros proyectos, y no solamente me refiero a Cardenillo y a Santiago, sino existe un inventario de alrededor de 40 centrales hidroeléctricas en todo el país. Cree que se debe planificar pensando en que la demanda seguirá creciendo y además en futuras temporadas de estiaje. Entonces, se tiene que pensar en fuentes mucho más baratas, como es el carbón, que es el líder a nivel mundial en producción de energía, y las centrales nucleares, como ya están establecidas en Brasil, en Argentina, y que están creciendo sus sistemas, y esto es lo que le va a sacar definitivamente de los apagones al Ecuador. En los planes del gobierno está a futuro caminar hacia energías limpias, pero primero lo primero, salir de la crisis. Para el alquiler de generación flotante de 240 megavatios se ha estimado un valor referencial de $316 millones.